dominicanas. Esto es Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Hoy es martes 28 de febrero. Es el último día, ¿no? El último día del mes de febrero. Febrero tiene 28 o 29 días de manera excepcional, ¿no? Y eso de acuerdo a los arreglos que se hicieron con el calendario gregoriano. Habían días que faltaban de esa vuelta que da la Tierra alrededor del mundo durante 365 días y había entonces que hacer un arreglo. Por lo tanto, hay meses que son de 30 días, otros que son de 31 y ocurre que el segundo mes del año pues le tocó 28 días. Hay años donde pues se agrega un día más, que son los famosos años bisiestos. Así que hoy es martes 28 de febrero, es el último día del segundo mes del año 2023. Buenos días, Lisania Salcedo, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. En los controles, buenos días a nuestros compañeros de trabajo Isidro Labur e Ismael García. Cada día de 10:30 a 12 del mediodía tenemos una producción dedicada a la salud, dedicada a comentar los temas que a usted les interesa, que les conviene saber respecto de los asuntos ligados a el bienestar físico, mental y social que tenemos y que aspiramos los seres humanos, y a eso le llamamos salud. Hoy tendremos la oportunidad de conversar de la mano de nuestro doctor Enríquez Quesada, Julio Enríquez Quesada, quien es doctor en medicina, quien es ginecobstetra, y hoy estaremos hablando de los desgarros vaginales y la causa de dolor durante el acto sexual. Desgarros vaginales, un tema que pudiera ser de interés y vincularlo incluso con situaciones mediáticas que hemos estado viendo en estos días. Estaremos viendo el tema de desgarros vaginales y también por qué se produce dolor durante el acto sexual, la intimidad sexual. Pues ese tema lo vamos a abordar, lo vamos a ver en el día de hoy con el doctor Julio Enríquez Quesada. Buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García, y buenos días a toda esa gente que sintoniza Cátedra Médica cada día. Esperamos que hayan pasado un excelente fin de semana. Este fin de semana fue de mucho descanso, así que esperamos que le hayan sacado provecho y que hoy estén muy pendientes porque el programa promete tener informaciones que les serán de mucho valor para el cuidado de su salud. Buenos días, doctor Rafael Montero. Buenos días, pueblo dominicano, después de este feriado prolongado, muchos discursos. Y entraste así tú, idílico. Como en discurso. Martes, ni te cases de martes, ni de Cátedra Médica te apartes, para que estés atento a las informaciones que vamos a compartir con ustedes. Sí, tú entraste como si estuviera dando un discurso. Pueblo dominicano. Así mismo. Recuerdo a Joaquín Amparo Balaguer, que así era como iniciaba sus discursos. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Por allá, Lisania, Montero, Mauri, Lafontaine, Ismael, Isidro y la audiencia, desde luego. Sí. Esperando que lleguen informaciones importantes en temas de salud. Así mismo Vamos es. A ver si estamos a la altura de la expectativa de ellos. Sí, bueno. Nosotros necesitamos que iniciemos en el día de hoy. Hay varios temas, pero pienso que dado el hecho de que en el día de ayer se conmemoraba el 179 aniversario de la construcción por un grupo de heroicos hombres y mujeres construyeron la dominicanidad. En el día de ayer se celebró el 27 de febrero, fue el día en que se produjo el grito de independencia de los dominicanos frente a el pueblo haitiano. Y nosotros debemos desde Cátedra Médica dar loor a nuestros padres fundadores, porque la dominicanidad, el ser independiente, el ser una nación
con autodeterminación, lo definieron y lo llevaron a cabo, hombres y mujeres que les costó el destierro, que les costó la vida, que les costó la libertad. Y nosotros debemos en el día de hoy pues honrar, dar una salutación a la memoria de nuestros padres fundadores. En el día de ayer, pues en el marco de la celebración de la independencia nacional, Nelson, pues el presidente constitucional de todos los dominicanos, pues daba rendición de cuentas, daba unas cuentas, y en materia de salud yo creo que sería como la noticia a resaltar. ¿Tienes algún comentario? Definitivamente que es así. Hay muchas noticias, los médicos forenses se hacen taxistas. Oye, qué cosa más triste, qué noticia más triste, que un médico que primero tiene que hacer 6, 7 años en promedio en una universidad, y luego entonces hacer una pasantía de 1 año, luego hacer una especialidad, no tiene oportunidad para ofrecer sus servicios, y entonces estamos hablando de que muchos de ellos tienen que recurrir a otros. Te escucho bien. ¿Perdón? No nos escucha. Vamos a llamarlo directo, entonces. Ahora los escucho, se están Sí, vamos a llamar, te vamos a llamar directo, Nelson, te vamos a llamar directo. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Okay, que nosotros necesitamos que estas situaciones que son muy difíciles, el uno escuchar que un profesional de la salud tenga que dedicarse a otra actividad, no porque la otra actividad sea indigna, no porque el ser taxista, el ser secretario, el ser maquinista, el ser, digamos, pero usted en esencia es médico. Y entonces esa noticia, que tendremos que comentarla probablemente mañana, porque me gustaría que tú dedicaras tu comentario a lo que el presidente de la República pues dio como rendición de cuentas en el día de ayer. Pero a mí me irritó mucho el leer esta noticia de facultativos que tienen que dedicarse a otras cosas. Eso lo veremos quizás mañana para dar el tiempo a la rendición de cuentas del presidente de la República. Adelante, Nelson. Muy bien, yo creo que prácticamente a todos los que nos interesa la República Dominicana, pues le dedicamos tiempo a oír el discurso. Yo me tomé el tiempo de escuchar completo, íntegro, ese discurso de casi 3 horas, fue bastante extenso, donde yo creo que el presidente de la República pues quiso demostrar con estadísticas las realizaciones del gobierno, habida cuenta de que ha tenido de parte de la oposición política pues el señalamiento de que es un gobierno de pico y pala, que nada más inaugura obras pero que no tiene tijera. Digo que nada más inicia obra pero que no tiene tijera, no corta cinta, no la inaugura. No la inaugura porque no la termina, de acuerdo a la oposición política. Pues hizo, digamos, un discurso exhaustivo, área por área, donde dio pues suficiente estadística. Habrá también suficiente discusión en base a las estadísticas ofrecidas por él en términos de su veracidad, de incompleta, de media verdades, en fin, dependiendo de la oposición política que tiene cada persona, pues se hace un juicio del discurso. En lo que a nosotros nos compete, que es el área precisamente de la salud, sí yo puedo decir y me atrevo que posiblemente fue el área más débil del discurso, porque lamentablemente las cosas que se expresaron ahí, algunas distorsionadas, totalmente distorsionadas, y otras que tienen digamos, nimios
resultados que yo no me atrevería ni siquiera a expresarlo en un discurso con esas dimensiones. Por ejemplo, cuando se habla del tema de Promese Cal y el tema que ha ocurrido respecto de el programa de alto costo, es decir, un programa estatal donde pues a las personas necesitadas que tienen enfermedades de alto costo se les suplen esos medicamentos, y no es un secreto para nadie que desde que se inició el gobierno, pues en lo que respecta a este programa no ha dado pie con bola. Creo que hemos hecho varios comentarios al respecto de las indecisiones, de las imprecisiones, donde inicialmente pues ese programa fue asumido por la parte gerencial del propio ministerio, tal y como estaba anteriormente. Posteriormente se fue pasado a el Viceministerio de Salud Colectiva, de ahí fue a parar a Promese, de Promese volvió de nuevo al Ministerio de Salud, en fin, es decir, que ha pasado la parte gerencial y administrativa del programa por lo menos 4 o 5 manos diferentes, y pues en los últimos tiempos ha habido una demanda y denuncia a la vez por parte de personas necesitadas de esos medicamentos de alto costo para controlar su estado de salud, donde hay gente que tiene meses esperando por los medicamentos. Pues ayer se dio una explicación donde dice que dado el que ha habido un incremento en las personas beneficiarios de eso, que ha pasado el programa de 5,000 y pico de personas a 15,000 y pico de personas, con un incremento del financiamiento de unos 2.700 millones a 7.300 millones, algo así. Es decir, que se ha triplicado tanto los pacientes como la inversión, y que eso ha traído un problema desde el punto de vista de la logística. Pues yo quiero decirle que eso no es verdad, y a mí me da pena que a un presidente lo engañen de esa forma. Eso mismo Primero, decía Nelson, escúchame, justamente eso mismo decía yo antes de comenzar el programa aquí fuera del aire, que qué pena que ponen al presidente a decir embuste, porque el presidente no es que hace esta rendición de cuentas, la hace cada dependencia, y eso finalmente se funde. Tú cuando fuiste el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, tú le enviabas al presidente de la República el informe, y ahí no podía haber gato entre macutos, por respeto primero a ti y luego al jefe de la nación y al país. ¿Y tú crees que, por ejemplo, yo voy a ser capaz de poner a decir al presidente cosas que no son verdad? Lo primero es que en el gobierno pasado precisamente habían alrededor de 15,000 y pico de beneficiarios. No es verdad que eran 5,000, sino 15,000 y pico de beneficiados, los cuales se le daba el tratamiento con una inversión de 2.700, 2.800 millones de pesos. Entonces, incluso en esta misma administración llegaron a hablar de que habían incrementado a unos 18,000 pacientes que se beneficiaban del programa, de 15,000 a 18,000. Ahora invirtieron esas cifras y lo ponen a decir que eran 5,000 que habían y que tienen 15,000. De modo que se está dando 3 veces el financiamiento que se daba para suplir los medicamentos a la misma proporción de pacientes que existía al finalizar el gobierno anterior. Y con el inconveniente de que a una buena parte no le están llegando los medicamentos y que tienen retraso algunos hasta de 6 meses sin recibir medicamentos, y ustedes ven las quejas que han tenido las asociaciones de enfermos, por ejemplo, lo de la asociación de personas que padecen de fiebre de artritis reumatoidea, etcétera. Es decir, que ponen al presidente a decir algo como eso, que el que maneja las estadísticas sabe que no es verdad. Entonces, yo, presidente, una gente que es capaz de hacerme decir algo así, oye, hoy no debiera estar en el puesto, porque hay que respetarse realmente. Tú ves, por otra parte, en lo que respecta a el mismo Promese, pues hablar de que durante el año
hubo un incremento de 21 nuevas farmacias y de lo que supuestamente ha hecho el Servicio Nacional de Salud. Estamos hablando de reparación y remoción de un par de decenas de unidades de atención primaria, que habría que ver en qué consiste ese tipo de remodelación y remoción, más la emergencia de unos 43 hospitales que está en proceso de remoción, es decir, ahí no se está diciendo nada. Por otro lado, cuando estamos hablando del número de servicios que se dio de acuerdo a la demanda, que es 6 millones de consultas, que 4 millones de emergencias, desde el punto de vista del sistema de salud, eso no dice nada, absolutamente nada. Lo que dice es que seguimos nosotros atendiendo la demanda y dando respuesta a las consecuencias y no la causa. Es decir, eso es sumamente penoso. Es como el programa de asistencia social. Por un lado usted me está diciendo a mí que ha disminuido la pobreza y por el otro lado usted me está diciendo a mí que está duplicando los beneficiarios de los programas de asistencia social a la gente, incrementándole de 700, 800 pesos a 1.500 pesos mensuales. Hay una contradicción ahí porque se supone que la gente que sale de la pobreza, evidentemente que tiene que salir de ese programa de asistencia social. Entonces, por un lado usted dice que disminuyó la pobreza y por otro lado me dice que usted duplicó, que incluso como respuesta a el escándalo que se armó ahí en ese programa, de que producto de los incentivos que se le están dando a la gente que salta con garrocha de un partido para otro y que se han encontrado familia entera hoy en día en ese programa, en una entrevista que vi de la incumbente de esa dependencia estatal, decía que lo que pasa es que se han duplicado las personas que reciben esos beneficios y como consecuencia necesitaban pues contratar una mayor cantidad de personal para ser coordinadores, etcétera. Pero levanta mucha suspicacia que de familia de un síndico de una comunidad haya por lo menos 15 o 20 personas que hayan sido contratadas o empleadas, de modo que eso es un tema sumamente pues vergonzoso, el que estén manejando ese tipo de situaciones. Por otro lado, resaltan el tema de la ruta de la salud como un elemento que fortalece el sistema sanitario en la República Dominicana. Nosotros comentamos eso, Mauri, hace un tiempo. Sí. ¿Y qué es lo que significa de que la ruta de la salud? Es un operativo médico común y corriente. Incluso están haciendo muy mal, porque de ahí se están extrayendo estadísticas para decir que X porcentaje de la población está padeciendo. Bueno, ahí vi recientemente, a raíz de pasar por la provincia o el municipio de San Cristóbal, decir que el 44% de las personas son hipertensos. Óigame, ¿cómo tú me vas a decir a mí que con los pacientes que tú estás viendo ahí, que son, se supone, pacientes enfermos, tú puedas decirme a mí, coger esa data para decirme que extrapolarlo a la población y decirme a mí que el 44% de los adultos, no dicen los adultos, pero me imagino que son los adultos, de San Cristóbal son hipertensos y que además alrededor de casi un 20% son diabéticos. Óigame, eso tiene un nivel de sesgo tremendo que tú no puedes tomarlo. Además, tú no puedes por una sola toma de presión decir que una gente es hipertensa, porque el estrés que le produce la consulta, personas que llegan de primera intención, es decir, no, es verdad que se toman el tiempo para hacer varias tomas durante el inicio de la consulta, a mediados y posteriormente cuando la gente ya ha tenido confianza y está relajada, volver a tomar la presión. De modo que eso es un verdadero disparate. Por eso nosotros nunca hemos creído en ese tipo de operativos, incluso operativos médicos que hacen los políticos en tiempo de campaña. ¿Por qué? Porque ahí mucha gente va a buscar medicina que no tiene absolutamente nada. Y por otro lado, si no le dan la medicina, pues no ha sido positivo en términos particulares.
de ese operativo. Como consecuencia, entonces, a la gente se le da los medicamentos que tienen, sirvan o no para la enfermedad que la persona pudiera tener. Esa es otra. De modo que eso debiera prohibirse en este país, estar haciendo ese tipo de cosas y mucho menos resaltarla como un elemento importante de mejoría del sistema de salud. Muy por el contrario, cuando usted tiene que hacer operativo médico, eso implica que el sistema no está operando, porque se supone que la red de centros de servicios de salud pública debe dar respuesta a todos esos problemas. Entonces vamos de manera episódica a llamar la atención a las personas para que acudan a esa que nunca se van a ver en las condiciones ideales. De modo que resaltar ese tema es como una fortaleza del sistema de salud. Lamentablemente es un engaño que se le hace al presidente de parte de la propia autoridad de salud. Por otro lado, quiero resaltar... Deprimente, Nelson, entonces, el discurso del presidente en el tema salud ayer. En términos de salud, óyeme, ahí no hay ningún aporte positivo. Todavía nos seguimos presentando como el modelo para el tema de COVID, cuando ya la epidemia de COVID está controlada, ya eso no hay que hablarlo. Porque rendición de cuentas de lo que pasó en el año anterior. En el año 2022. Aquí estamos hablando de 2011, 2012, no sé cuánto, en fin. Pero no te llamó la atención. Sí. Escúchame. Sí, no adelante. llamó la atención a ustedes que la gran ausente de ese discurso es la seguridad social. Efectivamente. Absolutamente nada de seguridad social, cuando es un tema que está en el tapete y que tú tienes un colegio médico que ya tiene alrededor de 6 meses en huelga. Justamente, Nelson, ese aspecto era el que yo iba a tocar. Caramba, de frente hay una crisis sanitaria. En este momento el paciente que tiene seguro humano, que tiene universal, no puede utilizarlo con los médicos, salvo alguna excepción que exista, porque hay una crisis. Y el presidente no se refirió a eso. ¿Qué significa? Se obvia por razones de no deslucir. Es que usted va a dar un informe y tiene que ir con una propuesta. En todo caso, si no tiene algo que exhibir, que tiene, porque por ejemplo este gobierno en materia de afiliación tiene un logro, y es el haber incluido más personas en el SENASA. Eso es un logro, eso no se puede rebatir. Y el llevar de 1 millón de pesos a 2 millones las enfermedades catastróficas, eso es un tremendo elemento, pero no puede dejar de lado lo que en este momento representa una crisis frente al Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, la seguridad social. Eso no tiene razón de justificarse. Lo mismo en lo relativo a esto de las imprecisiones que hay en torno a los datos. Eso no puede ser, y eso es una crítica a la parte de salud, no al presidente. Me da pena que al presidente de la nación se le ponga a hablar de boberías, se le ponga a decir cosas que no vienen al caso. Eso es muy penoso en medio de una situación como la que estamos viviendo en el aspecto sanitario. Mira, Amaury, con respecto al tema del pase de 1 millón a 2 millones, pues resaltan que es para todos los afiliados, no importa el régimen en que esté. Sí. Estamos hablando que tanto el contributivo como el subsidiado. Ojalá. Yo te voy a decir algo. A mí hay que demostrarme que el subsidiado está metido en eso. Bueno. Porque yo conozco. No, el subsidiado sí. El subsidiado sí, Nelson. Mira. Excúsame, yo conozco pacientes del subsidiado que se le ha diagnosticado cáncer y que no tienen la cobertura. Sí, entonces yo te puedo decir, Nelson, que sí. Porque mira, recuérdate que los casos que nosotros que trabajamos día a día son todos de alto costo. Entonces, el problema que teníamos, por ejemplo, hace, 2 o 3 años atrás, es que después que logramos que se iniciara la cobertura de estas enfermedades, solamente, yo recuerdo que me decían en la administración, me decía, usted le puede poner 6 coil, no más de 6 coil. O le puede poner un stent y 6 coil a ese aneurisma. Y eso era un problema. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué? Teníamos que parar o hablar con los familiares
para que ellos asumieran el costo por encima del millón. Entonces, ya eso ha quedado subsanado realmente. Y con lo que más trabajo y con lo que más me gusta trabajar justamente es con los subsidiados. Sí, o sea que el régimen subsidiado tiene una cobertura de 2 millones. Eso es una buena noticia, tú que estás en la práctica médica, porque, como te digo, conozco personas diagnosticadas de cáncer y que han ido a buscar la asistencia y la terapia, ya sea radio, quimio, lo que fuere, y en muchos casos le dicen que no tiene cobertura. Entonces, habría que ver si realmente ellos tienen un tope de gasto para eso o es ilimitado, porque tú conocerás que la cápita que paga el gobierno por el subsidiado, estamos hablando de 259 pesos mensuales, versus el del contributivo, que actualmente anda en alrededor de 1.550 pesos. Entonces la diferencia es grande. Incluso el contributivo mismo, pues en muchos casos necesita tener pues un seguro complementario, el cual prácticamente está fuera de control. Nadie conoce el control que se tiene sobre ese tipo de servicio, que tiene que pagarlo adicionalmente la persona para tener mayor cobertura, lo que establece de una u otra manera pues una inequidad en términos del seguro familiar de salud. Es decir, Nelson, eso está hábil para el que puede pagarlo, pero el que no puede pagarlo no. Y tú comprenderás que tampoco se sabe qué cantidad de los pacientes del régimen contributivo tienen actualmente un complementario. ¿Y qué significa en términos de recursos ese complementario? Que está por fuera de la cápita y la manejan las ARS a discreción, sin que nadie se meta en eso. Sí, y el tema, Nelson, del régimen subsidiado, pues eso parecería como una contradicción, porque estamos disminuyendo la pobreza, pero estamos aumentando el número de afiliados en el régimen subsidiado. Entonces eso siempre parece como una contradicción y no sabemos exactamente qué es lo que ocurre con el tema, si estamos disminuyendo realmente el número de pobres o no, porque los datos que se presentan son contradictorios. Es decir, lo que debe exhibir el gobierno es decir que nosotros sacamos 200,000 personas de los servicios de asistencia social como consecuencia de que han salido de la pobreza. Es decir, yo lo saqué. Exactamente. No que tú me digas que reduje por un lado la pobreza y que por otro lado tú me des como un logro el que tú incrementaste tanto la cantidad de dinero y como la cantidad de afiliados a ese programa asistencial o de protección social que tiene el gobierno, que es muy bueno desde el punto de vista de que le llegue pues a la gente que realmente lo necesiten, pero que son transferencias de dinero que deben ser condicionadas, tal y como anteriormente se hacía. No sé si lo están haciendo ahora, que tiene que ver con el tema de que los niños vayan a la escuela, que tiene que ver con que los niños vayan al primer nivel de atención, que tengan la cobertura de vacunación completa, que las embarazadas vayan a su consulta prenatal. En fin, hay una condicionalidad para hacer ese tipo de transferencias, con lo que se busca pues mejorar los indicadores. Cuando ustedes hay otra cosa que si me se te estaba olvidando, está reprobado este gobierno en salud. Entonces, óyeme, ¿cómo va a decir el presidente que la mortalidad materna bajó un 40%? Mira, porque deben explicarle hay que ponerle la canción de Wilfrido Vargas, ese barbarazo acabó con todo. Mira, entonces una cosa es que en términos absolutos hayan en este año 40 muertes menos, y otra cosa es que estemos hablando de que la mortalidad bajó un 40%. Pero es que son menos o que no se registraron, Nelson. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Es que son menos o que no se registraron? Pero bueno, Montero, tú conocerás, ¿verdad? Como epidemiólogo, salubrista, mejor que yo, el que si a mí no me dicen la cantidad de nacidos vivos que hubo, no puedo yo saber cuál es la tasa de mortalidad infantil ni mortalidad materna. Entonces me dan un dato aislado, bajó un 40%. Pero tú tienes que decirme a mí que en el 2021 hubo 170 muertes maternas con un nacimiento de 150,000 nacidos vivos, y como consecuencia eso significa una tasa de tanto. Que tú me digas ahora, mira, ahora nacieron tanto, porque cada año están naciendo menos niños. Tú pudieras tener un incremento de la tasa de mortalidad materna
con menos muerte, pero si tú tienes una mayor proporción de reducción de los nacimientos, puede ser que sea mayor esa tasa. Así es, así es. Bueno, está reprobado el gobierno, Nelson, en salud. En salud en conclusión. Así es, Bueno, doctor Nelson Rodríguez Monegro, muy agradecidos de este análisis que ha hecho usted al discurso del presidente Luis Abinader en el ámbito de la salud. En el día de mañana pues quedan pendientes otros temas por comentar aquí sobre el escritorio de Cátedra Médica. A ustedes que nos escuchan, no se vayan porque al regreso entramos con el tema central del día de hoy. Vamos a estar hablando con el doctor Julio Enrique Quesada sobre desgarros vaginales y causa de dolor durante la intimidad. Así que no le cambie.